En el siguiente tutorial vamos a observar las diferentes propiedades que se le pueden aplicar a los campos en Access. Para ello vamos a trabajar en una nueva tabla en vista diseño. Para ello hacemos clic en crear, diseño de tabla. Recuerde que debemos asignarle un nombre al campo y debemos elegir el tipo de dato, ya sea texto, número, fecha, y de acuerdo al tipo de dato aplicamos las propiedades. Vamos a empezar con el campo más común, que es la cédula de una persona. Vamos a llamarlo cédula cliente. Este tipo de dato va a ser tipo texto. A pesar de que se ingresen números al campo, debemos elegir tipo texto porque estos números no los vamos a utilizar en cálculos matemáticos. Si los números de la cédula se fueran a utilizar para cálculos matemáticos, debemos utilizar entonces el tipo de datos número. Pero como son números de cédula, utilizamos tipo texto. ¿Qué tamaño lleva una cédula? En estos momentos existen cédulas con 6 dígitos, 8 dígitos y 10 dígitos. Debemos entonces utilizar la cantidad de números de cédula más extensa que hay. En este caso sería 10. ¿Qué máscara vamos a utilizar? La máscara en este caso serían con el símbolo del numeral, ya que si utilizamos el 0 es para datos obligatorios y no todos los números de cédula van a tener 10 dígitos. Entonces, para evitar dificultades con esto, colocamos 10 numerales acompañados de la admiración. La admiración es para que los dígitos, cuando se terminen de digitar, se alineen a la derecha. Y en título le colocamos el nombre del campo completo, sin abreviaciones. Vamos a crear un nuevo campo que va a ser nombre cliente. También va a ser tipo texto. Vamos a dejarlo con 15 en tamaño. En este caso queremos que cuando digitemos los nombres de los clientes aparezcan en mayúscula sostenida. Entonces en formato colocamos el símbolo de mayor. La máscara en este caso serían 15 interrogantes, ya que si utilizamos la letra L sería para datos obligatorios y no todos los nombres van a tener 15 letras. Entonces utilizamos el interrogante porque es para datos no obligatorios. Utilizamos 15 interrogantes porque 15 es el tamaño del campo. Y le colocamos el nombre al título. Vamos a ingresar un campo que se llama teléfono cliente. El teléfono cliente, a pesar de que se ingresan números, va a ser tipo texto, ya que esos números de teléfono no se van a utilizar para cálculos matemáticos. Un número de teléfono tiene 7 dígitos. No lleva formato porque son números. La máscara, ¿cuál sería? En este caso vamos a utilizar la máscara con el número 0. ¿Para qué? Para obligar a las personas que ingresen los datos a digitar obligatoriamente los 7 dígitos. En este caso vamos a acompañar la máscara de un guión. Ese guión no se cuenta en el tamaño de campo. Es como un simple adorno. Al dar un enter se van a dar cuenta que va a colocar un slash para diferenciar el dígito de la máscara con el guión. Y colocamos el nombre del título. Si el cliente tiene celular, pues creamos el campo para el celular del cliente. También tipo texto. En este caso va a ser de 10 dígitos. No llevaría formato y la máscara sería paréntesis que no se cuenta, 3 ceros que serían los del operador, cierro paréntesis, colocamos los demás dígitos. Si queremos dejar un espacio entre el paréntesis y el primer número del teléfono, entonces tenemos que agregar aumentar el tamaño del campo porque el espacio sí se cuenta en el tamaño de campo. Entonces lo que son paréntesis, puntos, guiones no se cuentan en el tamaño, pero los espacios sí se deben tener en cuenta y
En este caso él colocaría unas comillas por el espacio. Vamos a crear un campo que se va a llamar ingresos cliente. Va a ser tipo número porque vamos a ingresar valores numéricos que podemos utilizar en cálculos matemáticos, ya que los ingresos se pueden sacarle promedios, podemos sacarle porcentajes, etcétera, etcétera. Recuerde que hay varios tamaños, pero que solamente utilizamos 3. Byte, que es para valores entre 0 y 255. Entonces los ingresos del cliente son mucho mayores a 255. El entero, que es hasta 32.000, hasta el número 32.000, y los ingresos del cliente son superiores a 32.000. Entonces por tal motivo utilizamos entero largo. Formato, ya desplegamos las opciones y elegimos si lo queremos que aparezca con número de moneda o con euro o con porcentaje o con el que nos pidan. En este caso, como son valores numéricos de dinero, vamos a utilizar el símbolo de moneda. Números decimales normalmente aparece automático, pero si el cliente desea que le coloquemos X cantidad de decimales, pues simplemente desplegamos la lista y elegimos. Vamos a dejarlo automático. No le colocamos máscara porque no sabemos qué valores van a ingresar, y colocamos un título. Vamos a cerrar la tabla, la guardamos y verificamos el ingreso de los datos. Vamos a llamarla a cliente. Nos está pidiendo una clave principal, le vamos a decir que no por ahora y la vamos a abrir para ingresarle datos. Si digitamos una cédula de 7 dígitos, al presionar Enter ella se va a alinear a la derecha, ya que le colocamos el admiración. Vamos a escribir un nombre en minúscula y al presionar Enter el access lo debe convertir a mayúscula porque le colocamos el formato mayor. Observe que al digitar el número de teléfono, el access va a colocar los guiones para separar los valores. Lo mismo con el celular. El access va a colocar los paréntesis y los guiones. Y acá pues simplemente colocamos el valor que le corresponde.